¿Sabías que hay personas que entran en una habitación y sin decir una sola palabra, se ganan el respeto de todos? No es por cómo visten. No es por cuánto dinero tienen. Es por algo que no se puede comprar, presencia estoica. Mientras la mayoría reacciona con rabia, ansiedad o miedo, ellos se mantienen en calma, en control. Y por eso, son recordados, admirados, imitados. En este video, voy a revelarte las 15 claves estoicas que esas personas aplican cada día, conscientemente o no, para convertirse en alguien inquebrantable, alguien que transmite seguridad, respeto y poder, sin gritar, sin discutir, sin forzar. Y lo mejor, tú también puedes aprenderlo. Pero solo si prestas atención hasta el final, porque la clave número 15 es la más poderosa de todas. ¿Estás listo para empezar a cambiar no solo cómo piensas, sino cómo el mundo te percibe? Entonces respira profundo y escucha con atención. Clave 1. La fortaleza del silencio. El silencio no es vacío. No es debilidad. No es omisión. El silencio es una declaración de poder. En un mundo donde todos se apresuran a opinar, a responder, a defenderse, a interrumpir, aquel que permanece en silencio no está perdiendo, está ganando. El estoico entiende que cada palabra tiene un peso, y que quien lanza palabras sin conciencia, también pierde autoridad. Porque cada vez que hablas sin pensar, regalas tu poder. Cada vez que reaccionas sin medir, cedes el control. Y cada vez que te justificas por impulso, tu imagen se fractura. El silencio, practicado con intención, es una forma de dominio superior. Es una muralla invisible que protege tu paz interior, que te mantiene imperturbable ante provocaciones, que desconcierta a quien busca manipularte o sacarte de tu centro. Cuando alguien te ataca y tú callas, no es cobardía. Es táctica. Es sabiduría. Porque, como decía Séneca, quien responde a una provocación, ya está siendo gobernado por otro. Y el estoico no se deja gobernar. El silencio también es un arma en las conversaciones. Mientras otros se sienten incómodos en los espacios vacíos, tú los habitas con calma. Y en ese silencio, el otro se expone. Se delata. Revela sus debilidades. Sus inseguridades. Sus verdaderas intenciones. Porque el que no soporta el silencio, tiende a llenarlo con torpeza. Y tú, mientras tanto, observas. Evalúas. Tomas decisiones con precisión quirúrgica. Porque el silencio no es pasividad. Es preparación. Ser una persona inquebrantable comienza por no ser esclavo del ruido, de la urgencia de contestar, de la necesidad de tener la última palabra. El que domina el silencio domina sus emociones, domina su lenguaje corporal, domina su energía. Y por eso, cuando decide hablar, lo que dice resuena, impacta, se graba, porque no habló por hablar, habló con intención. Y eso es lo que hace que el mundo lo escuche. Clave 2. Separar lo que controlas de lo que no. Epicteto no gritaba su sabiduría, la entregaba como quien entrega una espada a alguien que va a la guerra. Y su frase más poderosa era simple, pero brutalmente transformadora: hay cosas que dependen de ti y otras que no. Es una línea que divide el caos de la claridad, el sufrimiento innecesario de la libertad interior. Pero pocos tienen el valor de vivir bajo esa distinción. Porque aceptar que no controlas todo es renunciar a la ilusión del dominio total. Y al mismo tiempo, abrazar la verdad de que lo más importante sí está en tus manos. La mayoría de las personas viven desgastadas. No por lo que les pasa, sino por lo que intentan controlar sin éxito: la opinión de los demás, los resultados de sus esfuerzos, las decisiones de sus parejas, el reconocimiento que no llega, el clima que arruina planes, la economía, el pasado que ya no existe, el futuro que aún no llega. Viven en guerra con lo incontrolable, y esa es una batalla que siempre se pierde. Es como intentar atrapar el viento con las manos. El estoico hace lo contrario. Entiende que su energía es limitada, y por eso la protege como un guerrero protege su espada. La dirige con intención. Se pregunta: ¿esto está bajo mi poder o no? Y si no lo está, lo suelta. No con resignación, sino con sabiduría. Porque sabe que insistir en controlar lo incontrolable es el camino más directo hacia la frustración, la ansiedad y el resentimiento. Lo que sí depende de ti, y siempre dependerá, es tu actitud, tu juicio, tu conducta,
Tu capacidad de interpretar lo que ocurre. Tu reacción ante lo inesperado. Eso es tuyo. Nadie puede arrebatarte ese poder, salvo que tú lo entregues voluntariamente. Y cuando lo entiendes de verdad, algo cambia dentro de ti. El ruido del mundo baja de volumen. Tu mente se aclara. Tus emociones se aquietan. Y tu mirada comienza a proyectar una fuerza distinta, la fuerza de quien está en control de sí mismo. Separar lo que puedes controlar de lo que no es más que una técnica estoica. Es una revolución interna. Es tomar el timón de tu barco en medio de la tormenta y aceptar que no puedes controlar el mar, pero sí cómo navegas. No puedes controlar los vientos, pero sí ajustar tus velas. No puedes cambiar lo que los demás piensan, pero sí cómo respondes. Y esa capacidad, esa conciencia aguda sobre dónde colocar tu atención, es lo que te hace inquebrantable. Porque al final, no se trata de tener una vida perfecta. Se trata de tener una mente tan enfocada, tan afilada, que ni las imperfecciones del mundo pueden romperla. Y eso es respeto ganado con filosofía vivida. Clave 3. Anticipar la adversidad. Premeditatio malorum. Marco Aurelio no era solo un emperador. Era un estratega del alma. Mientras el resto del mundo despertaba con esperanza ingenua, deseando que el día saliera bien, Marco se sentaba en silencio y decía: hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, celosas y groseras. Para muchos, esto suena a pesimismo. Pero para el estoico, es preparación. Es armadura mental. Es un escudo invisible contra la decepción. Porque quien anticipa lo peor, rara vez se quiebra. Esta práctica se llama premeditatio malorum, la premeditación de los males, y es una de las herramientas más poderosas del estoicismo. Consiste en imaginar con detalle lo que podría salir mal. No para atraerlo, sino para vacunarse contra el impacto emocional. Porque el golpe que esperas duele menos. Y cuando visualizas la adversidad antes de que llegue, desarrollas una mente que resiste. Que no se conmociona. Que no se ofende. Que actúa con claridad incluso cuando todo se desmorona. La mayoría vive como si el mundo le debiera amabilidad, orden, justicia. Pero el estoico parte de otra premisa: la vida no te debe nada. Y por eso, cuando ocurre una traición, una pérdida, un fracaso o un insulto, no lo toma como tragedia. Lo toma como parte del juego. Y juega con fuerza, porque ya lo esperaba. No como víctima, sino como guerrero que afiló su mente antes de la batalla. Visualizar la adversidad no es vivir con miedo. Es todo lo contrario, es conquistar el miedo antes de que aparezca. Es mirarlo a los ojos en tu imaginación, enfrentarlo, tocarlo, sentirlo, y luego soltarlo. Es una forma de decirle al universo: estoy listo para lo que traigas. Porque nada de lo que venga me encontrará dormido. Y lo más poderoso de esta práctica es lo que genera en tu presencia. Las personas lo notan. Notan que no te rompes fácil. Que no te alteras. Que no te tomas nada de manera personal. Porque sabes que lo difícil es parte del camino. Porque entrenaste tu mente cada mañana para recibir lo inesperado sin perder el centro. Y esa serenidad inspira. Esa calma bajo presión no solo es respetada, es magnética. Es la marca de alguien que se ha preparado tanto por dentro, que el mundo exterior ya no tiene el poder de desestabilizarlo. Por eso, si quieres ser inquebrantable, no empieces el día esperando comodidad. Empieza el día preparándote para la incomodidad. Visualiza el tráfico, la crítica, la traición, el rechazo, el error. Míralos de frente. Agradécelos por adelantado. Y luego, cuando lleguen, si es que llegan, no solo estarás listo, estarás por encima. Antes de continuar, quiero saber algo de ti. ¿Cuál de estas claves estoicas te ha resonado más hasta ahora? ¿La fortaleza del silencio? ¿La templanza? ¿La autodisciplina? Déjalo en los comentarios, porque quiero leerte. Tu opinión importa, y este canal es un espacio de crecimiento colectivo, no solo de reflexión individual. Y si este contenido te está ayudando a convertirte en una persona más fuerte, más consciente y más respetada, fuego, suscríbete ahora y activa la campana, porque cada semana traigo herramientas estoicas que transforman tu mente y tu presencia. Dale like si este mensaje te aportó valor, y compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy.
Recuerda, no estamos aquí para entretener el alma, sino para forjarla. Clave 4. No reaccionar inmediatamente. La reacción inmediata es uno de los actos más comunes y más peligrosos. Es el reflejo del ego herido, del orgullo inflamado, del miedo disfrazado de defensa. Reaccionar sin pensar es como lanzar una flecha con los ojos cerrados. Puede herir a otros o destruirte a ti mismo. El estoico, en cambio, nunca se lanza al fuego sin antes respirar. Esa pausa, a veces de apenas unos segundos, es donde muere el caos y nace el dominio. Es la línea invisible que separa al sabio del impulsivo, al respetado del reactivo, al inquebrantable del esclavo de sus emociones. No se trata de reprimir lo que sientes. Se trata de no ser esclavo de lo que sientes. El estoico puede sentir la rabia, la decepción, la tristeza, pero no les entrega el volante de su vida. Las observa, las reconoce, y luego decide. Porque en ese espacio entre el estímulo y la respuesta, está la libertad. Está la fuerza. Está el respeto verdadero. Y como decía Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En esa respuesta se basa nuestro crecimiento y nuestra libertad. Piensa en las veces que arruinaste algo por hablar demasiado rápido. Por responder con rabia. Por actuar desde el miedo. Todos tenemos heridas creadas por impulsos no filtrados. Y también, todos podemos evitar futuras cicatrices si aprendemos a dominar ese espacio sagrado, la pausa consciente. Una pausa de 3 segundos puede evitar 3 semanas de tensión. 3 segundos pueden evitar una discusión, un arrepentimiento, una ruptura. La persona inquebrantable no es fría. Es sabia. No ignora sus emociones, pero tampoco se rinde ante ellas. Es dueña de sí. Y eso se nota. Porque mientras los demás reaccionan como hojas en el viento, ella permanece firme, sólida, con una mirada que no necesita levantar la voz para hacerse respetar. Esa presencia serena, imperturbable, impone sin decir una palabra. Y esto es lo que muchas personas no entienden: la verdadera autoridad no grita. No se impone a la fuerza. Se proyecta en el control propio. El que no necesita reaccionar, domina la escena. El que no se deja provocar, gana sin pelear. Porque cada vez que eliges no reaccionar, no solo estás evitando un error, estás esculpiendo tu carácter. Estás demostrando que tú decides cómo sentir, cómo responder, cómo vivir. Y cuando eres dueño de ti mismo a ese nivel, el respeto ya no se pide. Se impone. Clave 5. Vivir según la naturaleza. Vivir según la naturaleza no significa escapar al bosque ni rechazar la civilización. Significa alinearte con tu esencia, con lo que eres en lo más profundo, antes de las etiquetas, antes del consumo, antes del ego. Para los estoicos, esa naturaleza interna es racional, simple y fuerte. Es la parte de ti que no necesita adornos para sentirse valiosa, que no se define por la aprobación externa, que no se distrae con el ruido del mundo moderno. Vivir según la naturaleza es, en última instancia, vivir con verdad. En una era donde todos compiten por aparentar más, el estoico elige tener menos, pero con intención. En un tiempo donde se celebra lo superficial, él se enfoca en lo esencial. Y es ahí donde nace su poder. Porque no puede ser inquebrantable quien se aferra a lo que no puede controlar. El auto de lujo, la ropa de marca, los halagos en redes, el puesto de trabajo, las promesas del futuro, todo eso puede desaparecer. Y cuando desaparece, quien se sostenía en ello, se cae. Pero el que vive ligero, el que no necesita más de lo justo, ese jamás se derrumba. La naturaleza del ser humano es sencilla: comida para nutrirse, ropa para cubrirse, palabras para comunicarse, vínculos reales para compartir el camino. Todo lo demás puede sumar, pero no define. El estoico come para vivir, no vive para comer. Viste para estar cómodo y presentable, no para impresionar. Habla para construir, no para exhibirse. Y es esa coherencia silenciosa, ese respeto por lo simple, lo que comienza a llamar la atención sin esfuerzo. Porque en un mundo donde todos gritan, el que camina en paz brilla. En un mundo de apariencias, el que vive con coherencia inspira. Y eso es lo que hace que una persona se vuelva admirada, no por lo que muestra, sino por lo que transmite sin decir una palabra.
El respeto nace cuando tus actos están alineados con tus valores, y esos valores están alineados con tu verdadera naturaleza. Marco Aurelio lo entendía. Vivía como emperador, pero pensaba como filósofo. Dormía en campamentos, comía sin lujos, escribía para recordar que su deber no era el placer, sino la virtud. Porque vivir según la naturaleza también significa vivir según el deber, según la razón, según lo que construye en lugar de lo que entretiene. Y esa forma de vida, aunque a veces exige sacrificio, trae una libertad que no se compra. Cuanto menos necesitas, más fuerte te vuelves. Cuanto más simple vives, más difícil es que te rompan. Y cuando dejas de correr detrás de lo innecesario, te conviertes en alguien que camina con propósito, que respira con calma, que vive con poder. Y eso, se nota. Clave 6, Memento Mori, recordar que vas a morir. Memento Mori. Recuerda que vas a morir. 3 palabras que, para el mundo moderno, suenan sombrías, pero para el estoico, son sagradas. No porque celebren el fin, sino porque iluminan el presente. Porque en un mundo que vive distraído, dormido, adormecido por la rutina y la falsa sensación de eternidad, el recuerdo de la muerte es un despertador. Un llamado brutal, urgente, profundo, a vivir de verdad. Los estoicos repetían esta frase como un mantra, no para deprimirse, sino para no desperdiciarse. Marco Aurelio la llevaba en sus pensamientos cada mañana, sabiendo que podía ser la última. No como amenaza, sino como motivación. Porque quien abraza su mortalidad deja de vivir como si tuviera tiempo infinito. Y cuando entiendes que cada conversación puede ser la última, hablas con más amor. Cuando sabes que cada beso puede ser el último, lo das con más presencia. Cuando recuerdas que no eres eterno, empiezas a actuar como si tu vida sí importara. El miedo a la muerte paraliza a los que no han vivido. El respeto por la muerte, en cambio, activa al que ha entendido su valor. Porque quien sabe que va a morir, no deja que una crítica lo detenga. No se enreda en discusiones inútiles. No posterga lo esencial. No mendiga atención, ni pierde tiempo en dramas vacíos. Vive con dirección. Vive con urgencia. Vive con fuego, pero sin ansiedad. Porque no se trata de correr, sino de estar despierto. No se trata de hacer más, sino de hacer lo que de verdad importa. Y es aquí donde nace el respeto profundo por quienes encarnan esta clave. Porque su energía es distinta. Se sienten presentes, vivos, lúcidos. No se enredan en superficialidades. No buscan eternizar su imagen. Saben que su paso por la vida es breve, y por eso lo hacen significativo. Esa conciencia transforma su mirada, su lenguaje, su forma de estar en el mundo. Hablan menos, pero cada palabra pesa. Hacen menos, pero cada acción tiene dirección. Aman mejor. Trabajan con propósito. Descansan sin culpa. Y cuando llega el final, cuando llegue, no se van con miedo, sino con paz. Memento Mori no es una amenaza. Es una invitación. A dejar de vivir a medias. A dejar de aplazar decisiones. A dejar de vivir con el piloto automático encendido. A apagar el ruido. A mirar el reloj de la vida que avanza sin pausa. Y preguntarte, ¿estoy siendo la persona que quiero ser antes de que se me acabe el tiempo? Porque si no es ahora, ¿cuándo? La persona inquebrantable no es la que desafía a la muerte con arrogancia. Es la que la honra con sus acciones. Y por eso, cada día, deja huella. Y por eso, incluso cuando se va, nunca muere del todo. Clave 7. La autoobservación diaria. En la oscuridad de la noche, cuando el bullicio del mundo calla y solo queda el eco de nuestros pensamientos. Marco Aurelio escribía. No lo hacía por vanidad. No buscaba lectores ni aplausos. Escribía para sí mismo. Para observarse. Para juzgarse con honestidad. Para alinear su vida con sus principios. Porque el estoico entiende algo que muchos temen aceptar. Quien no se revisa, se repite. Quien no se examina, queda preso de sus patrones. Y quien no se confronta, nunca se transforma. La autoobservación diaria es el acto más valiente que una persona puede hacer en silencio. No es mirar al espejo para ver el rostro, es mirar dentro para ver el alma. Preguntarse, sin máscaras. ¿Hoy actué con justicia? ¿Me dejé llevar por mis impulsos o me guié por mis principios?
¿Fui coherente con lo que creo o me traicioné por comodidad o miedo? Estas preguntas duelen. No siempre te gustarán las respuestas, pero son necesarias. Porque el camino estoico no es un camino cómodo. Es un camino consciente. Y no puedes ser consciente si no te observas. Si no reconoces tus fallas. Si no tomas nota de tus errores para no repetirlos mañana. El estoico no busca la perfección, busca el progreso. Y ese progreso solo llega con revisión constante. La autoobservación no es culpa. No es latigazo. Es responsabilidad. Es decir, yo soy el artesano de mi carácter. Y cada día, tengo la oportunidad de pulir mis bordes. Por eso Marco Aurelio escribía cada noche. Porque sabía que el tiempo pasa, pero el alma solo madura si se cultiva. Y la mejor forma de cultivarla, es mirándola con sinceridad. Hoy, la mayoría huye de este ejercicio. Se entretienen para no pensar. Se ocupan para no sentir. Se rodean de ruido para no escuchar lo que su conciencia intenta decirles. Pero los grandes, los admirados, los inquebrantables, hacen lo contrario. Se enfrentan a sí mismos. Y ahí está el poder. Porque nadie que se conozca profundamente puede ser manipulado fácilmente. Nadie que entienda su sombra necesita validación externa. Nadie que se revise cada día, se pierde en caminos sin propósito. Si tú quieres convertirte en esa persona sólida, firme, respetada, haz del autoanálisis un ritual diario. No necesitas escribir páginas. Basta con 3 preguntas. Basta con 5 minutos de silencio antes de dormir. Basta con mirar hacia adentro, en lugar de perderse afuera. Porque cada noche que te revisas, te preparas para un día mejor. Y cada mejora, por mínima que sea, te acerca a la grandeza. Recuerda, los imperios externos se construyen. Pero los imperios internos se cultivan en el silencio de la noche. Ahí, en ese espacio íntimo, es donde el alma se fortalece. Donde el carácter se forja. Donde la persona inquebrantable nace. Clave 8. Cultivar la indiferencia al elogio y la crítica. Uno de los mayores actos de libertad interior es mirar de frente tanto el elogio como la crítica, y no moverse. No reaccionar. No alterarse. No deformarse. Porque cuando alguien te aplaude, no te está describiendo a ti, sino a su percepción de ti. Y cuando alguien te ataca, tampoco te está retratando a ti, sino reflejando su mundo interno. El estoico lo entiende. Y por eso, no se deja inflar por los elogios, ni destruir por las críticas. Vive en eje. Vive centrado. Vive libre. Epicteto lo dijo con brutal claridad: si buscas que te alaben, has hecho de ti mismo un esclavo de los demás. Y no hay nada más frágil que una persona cuyo estado emocional depende del juicio ajeno. Un cumplido la eleva. Un comentario malicioso la derrumba. Un like la motiva. Un silencio la hace dudar de sí misma. Es una montaña rusa emocional. Es agotador. Es inestable. Pero el que ha cultivado la indiferencia, ya no baila al ritmo de los demás. Esto no significa ser frío. No significa ignorar toda retroalimentación. Significa que ninguna opinión externa tiene el poder de definir tu valor. Tú sabes quién eres. Tú sabes por qué haces lo que haces. Tú sabes tus intenciones. Y cuando vives con claridad interna, la validación externa deja de ser una necesidad, y se convierte en un simple eco. Un ruido que escuchas, pero que ya no controla tus pasos. El estoico actúa guiado por principios, no por aplausos. No viste para impresionar, sino por funcionalidad. No habla para ser popular, sino para ser útil. No se mueve por aprobación, sino por coherencia. Y esa coherencia es magnética. Porque en un mundo donde todos buscan gustar, la persona que simplemente es, sin esfuerzo por complacer, sin necesidad de agradar, se convierte en una figura admirada y respetada. Pero este nivel de firmeza no es un regalo. Es una conquista. Se entrena. Cada vez que alguien te elogia y tú no lo tomas como un combustible que infla tu ego, estás entrenando. Cada vez que alguien te critica y tú no respondes con ira o duda, sino con calma, estás forjando el músculo de la indiferencia. Es un proceso. Es una práctica. Pero al final, es poder. Porque cuando ya no necesitas ser aceptado, puedes ser auténtico. Cuando ya no temes ser juzgado, puedes actuar con verdad.
Y cuando ya no reaccionas a cada voz externa, tu presencia se vuelve impenetrable. Las personas inquebrantables no son las que todos aplauden. Son las que no necesitan aplausos para seguir avanzando. Y eso es estoicismo en su forma más pura. Eso es respeto sin pedirlo. Eso es autoridad sin gritarla. Eso es admiración que nace del silencio. Clave 9. Amar el destino. Amor fati. Amor fati, amar el destino. No solo aceptarlo. No solo tolerarlo. Amarlo. Esa es una de las enseñanzas más desafiantes y poderosas del estoicismo. Porque aceptar lo que la vida te entrega es ya un acto de madurez. Pero amarlo, incluso cuando duele, incluso cuando rompe, incluso cuando parece injusto, eso requiere un nivel de conciencia y fortaleza que solo los verdaderamente inquebrantables alcanzan. Marco Aurelio, emperador del mundo más poderoso de su tiempo, no fue ajeno al dolor. Perdió hijos. Enfrentó traiciones, enfermedades, guerras. Y aún así, escribió, ama lo que te sucede. Está tejido en la trama de tu destino. No dijo resígnate. No dijo sufre en silencio. Dijo ama. Porque el estoico ve en cada golpe de la vida un cincel que lo está esculpiendo. Un maestro que lo está moldeando. Una chispa que lo está despertando. Cuando practicas amor fati, tu narrativa cambia. El ¿por qué a mí? Se transforma en ¿para qué a mí? Ya no ves el dolor como castigo, sino como instrucción. Ya no ves la pérdida como ruina, sino como redirección. Ya no ves el fracaso como derrota, sino como combustible. Porque el amor al destino es, en el fondo, amor al proceso. Amor a tu propia transformación, aunque sea incómoda. Aunque queme. Aunque te derrumbe, para reconstruirte mejor. Esta filosofía te entrega una libertad brutal, la libertad de no necesitar que la vida sea perfecta para estar en paz. Porque mientras todos luchan contra lo que ya es, tú te alineas. No como conformista, sino como alquimista. Tomas la frustración, y haces disciplina. Tomas la traición, y haces carácter. Tomas el rechazo, y haces dirección. Tomas la herida, y haces verdad. Y aquí está el detalle que muchos no ven. Las personas que más admiramos no son las que vivieron sin obstáculos, son las que hicieron algo con ellos. Las que no se quebraron ante la tragedia, sino que la integraron. Las que no se volvieron víctimas, sino sabías. Que no negaron su destino, sino que lo abrazaron hasta convertirlo en parte de su fuerza. Amor fati no es una frase bonita. Es una espada interna. Una forma de caminar por la vida con la cabeza en alto, sin importar el terreno. Es mirar al cielo gris y decir, gracias. Es perder algo y decir, esto también es parte del camino. Es pasar por el fuego y no solo resistir, sino arder con propósito. Cuando una persona llega a ese punto, todo cambia. Ya no negocia su paz con las circunstancias. Ya no necesita garantías para seguir adelante. Se vuelve inquebrantable, porque ha hecho las paces con todo lo que no puede controlar. Y ese es el secreto de su magnetismo. No es solo su fuerza. Es su aceptación. No es solo su coraje. Es su rendición consciente. No es solo su lucha, es su amor. Amor fati. No como idea. Como práctica diaria. Como visión de mundo. Como declaración silenciosa de poder. Porque cuando amas lo que llega, usas todo a tu favor. Y en ese momento, la vida deja de ser un campo de batalla. Y se convierte en tu campo de evolución. Clave 10. Dominar los deseos. Séneca lo dejó claro hace siglos. No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más de lo que necesita. Esta frase corta como una espada la ilusión que consume al mundo moderno. Vivimos en una era donde todo nos empuja a querer más. Más dinero, más estatus, más validación, más aplausos. Pero el estoico mira con otros ojos. Porque sabe que el deseo descontrolado no es sinónimo de ambición, es señal de esclavitud. El deseo, cuando no se observa, se convierte en un tirano. Nunca está satisfecho. Hoy quiere un poco. Mañana, más. Y al día siguiente, lo que parecía suficiente, ya no lo es. El problema no está en querer progresar, sino en convertir el progreso en una cárcel emocional. En pensar que tu valor depende de lo que logras. Que tu felicidad está al otro lado de una meta.
Que tu paz llegará cuando consigas eso. Y eso, siempre se mueve. Siempre se aleja. Siempre exige más. El estoico, en cambio, aprende a dominar sus deseos. No a negarlos. No a reprimirlos. Sino a colocarlos en su sitio. Los trata como un fuego, útil cuando está controlado, destructivo cuando se desborda. Porque el deseo puede impulsarte a mejorar. Pero si no lo vigilas, también puede empujarte a traicionarte, a correr sin dirección, a perseguir cosas que no necesitas, solo porque el mundo dice que deberías quererlas. Una persona inquebrantable no es fría, ni apática. Tiene metas. Tiene sueños. Pero no está poseída por ellos. No pierde su paz por lo que aún no tiene. No se envenena con la comparación. No mide su valor por resultados externos. Vive desde la suficiencia. Trabaja en lo que quiere, pero no sufre por lo que falta. Y eso se nota. Se siente en su presencia. Porque alguien que domina sus deseos transmite serenidad. Y en un mundo ansioso, esa serenidad se vuelve magnética. Además, el dominio de los deseos crea libertad. Porque si no necesitas impresionar, eres auténtico. Si no necesitas acumular, eres ligero. Si no necesitas reconocimiento, actúas con verdad. Y si no estás buscando algo fuera para sentirte completo, entonces ya estás completo. Esa es la paradoja. Cuando dejas de perseguir desesperadamente, todo lo que importa empieza a llegar. No porque lo busques, sino porque atraes desde tu centro. Esto no es fácil. Dominar los deseos es una batalla diaria. Cada anuncio, cada red social, cada conversación superficial te empuja a desear más. Pero el estoico responde con conciencia. Con límites. Con reflexión. Se pregunta, ¿esto que quiero, lo quiero de verdad? ¿O solo lo deseo porque me han hecho creer que debería? ¿Esto que anhelo, me acerca a quien quiero ser? ¿O solo alimenta una versión vacía de mí? Esa autoindagación es poder. Porque mientras todos corren detrás de espejismos, tú caminas hacia lo real. Mientras otros cambian su alma por una etiqueta, tú conservas tu dignidad. Y mientras muchos venden su paz por una promesa de éxito, tú ya vives con propósito. Los que imponen respeto no son los que tienen más. Son los que pueden decir no necesito más. Porque eso no se compra. Eso se entrena. Eso se gana cada vez que eliges el control sobre el impulso. La claridad sobre la codicia. La coherencia sobre el deseo ciego. Y esa elección, repetida día tras día, convierte al ser humano común en una presencia inquebrantable silencio. Clave 11. Actuar con virtud, no por recompensa. En una sociedad obsesionada con la apariencia, donde cada acto se comparte, cada ayuda se graba, y cada gesto se convierte en contenido, actuar por virtud se ha vuelto revolucionario. El estoico no necesita cámaras. No necesita testigos. No necesita aplausos. Porque su brújula no apunta al reconocimiento, apunta a la coherencia interna. Séneca lo decía con claridad, la recompensa de una buena acción está en haberla hecho. No en el gracias. No en el me gusta. No en el trofeo. Sino en la certeza silenciosa de que hiciste lo correcto, incluso cuando nadie estaba mirando. Actuar con virtud significa que tus decisiones no se negocian con la conveniencia. Que no ayudas solo si te conviene. Que no eres honesto solo si te están viendo. Que no haces lo correcto solo si habrá una recompensa. Virtud es lo que eres cuando estás solo. Es tu código. Tu columna vertebral moral. Es lo que te mantiene firme cuando todo a tu alrededor grita, haz trampa, finge, exagera, adáptate para agradar. Pero tú no cedes. Porque tú no juegas el juego de los demás. Tú caminas con tu propio código. Y eso impone respeto. Muchos actúan para ser vistos como buenos. El estoico actúa para ser bueno, aunque nadie lo sepa. Y eso genera una diferencia brutal. Porque quien depende del reconocimiento externo está siempre a merced del juicio ajeno. Hoy lo aplauden, mañana lo cancelan. Hoy lo elogian, mañana lo olvidan. Su identidad es frágil. Pero quien actúa desde la virtud es inquebrantable. Porque su motivación no cambia con el viento. Su propósito no se tambalea con la opinión pública. Está enraizado en algo más profundo. Esta integridad,
aunque silenciosa, se siente. Se transmite. Las personas lo notan. Notan que no estás fingiendo, que no buscas aprobación, que no estás intentando encajar. Estás siendo. Y esa autenticidad, tan escasa hoy, se convierte en autoridad natural. No necesitas gritar tu valor. Tu coherencia lo grita por ti. Y hasta tus enemigos, aunque no lo digan, te respetan. Porque saben que no hay doblez en ti. No hay máscara. Solo hay verdad. Pero este camino no es fácil. A menudo serás tentado. A fingir para agradar. A tomar atajos. A vender tu autenticidad por un poco de popularidad. Y ahí es donde se forjan los verdaderamente admirados. Porque el estoico elige lo correcto, aunque duela. Aunque lo retrase. Aunque lo deje solo. Porque sabe que una victoria que te quita tu esencia, no es una victoria. Es una pérdida disfrazada. Y sabe también que, a largo plazo, el carácter puro siempre vence. Tal vez no más rápido, pero sí más fuerte. Ser guiado por la virtud significa que tus acciones reflejan tus valores. Que no reaccionas por impulso, sino por principios. Que cada decisión está alineada con quien tú decidiste ser. Y cuando vives así, ya no te preguntas qué hacer. Te preguntas, ¿esto honra mis principios? Si la respuesta es sí, lo haces. Si es no, no lo haces. Tan simple. Tan poderoso. Este tipo de vida construye una reputación sólida. No basada en marketing. No basada en imagen. Basada en integridad. Y en un mundo donde casi todo es apariencia, eso te convierte en alguien raro, real y respetado. Porque ya no necesitas que te digan que vales. Tú lo sabes. Y esa certeza se convierte en tu escudo. En tu fuerza. En tu luz. Actuar con virtud no es un acto. Es una forma de ser. Y cuando la eliges, te conviertes en ejemplo. En guía. En faro. No porque lo busques, sino porque tu verdad brilla más que cualquier fachada. Y en ese brillo silencioso, reside tu poder. Clave 12. La templanza, dominar las emociones. En un mundo que grita, reacciona y vive al filo de la emoción, la templanza es una virtud olvidada, pero esencial. Para los estoicos, es una fuerza silenciosa. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de no permitir que eso te gobierne. Templanza es equilibrio. Es tener un corazón firme en medio de la tormenta. Una mente que, aun sintiendo todo, elige. Porque el estoico no es insensible. Es estable. Cuando todos reaccionan por impulso, tú respiras. Cuando todo se derrumba, tú observas. Esa pausa entre lo que pasa y lo que decides hacer, es el espacio donde muere el caos y nace el autocontrol. Esa pausa es la templanza. Y quien la cultiva, gana un poder magnético, la calma bajo presión. No por falta de emociones, sino por haberlas dominado. Las emociones no son enemigas. Son señales. Pero no guías. Si te dejas llevar por cada impulso, vives como una hoja al viento. Hoy ríes, mañana explotas, pasado te hundes. Pero cuando cultivas la templanza, no eres movido por lo que sientes, eres guiado por lo que eliges. Y esa elección, repetida una y otra vez, te convierte en alguien confiable. Admirado. Inquebrantable. Marco Aurelio enfrentaba guerras, traiciones y tragedias, y aún así, escribía, el alma se fortalece al resistir las pasiones. No decía que no sentía. Decía que no se rendía a lo que sentía. Esa es la esencia. Las personas fuertes no son las que no lloran, son las que, llorando, siguen caminando. Las que sienten miedo, y avanzan. Las que sienten rabia, y no golpean. Dominar las emociones es una práctica. Y comienza con una decisión, observar en vez de reaccionar. Entender en vez de explotar. Respirar en vez de gritar. Al hacerlo, te vuelves el dueño de ti mismo. Y ese dominio interno, se nota. Se siente. Inspira. Porque en un mundo dominado por el drama, la templanza impone respeto sin decir una palabra. Ser estable hoy, es ser diferente. Es ser fuerte. Y quien cultiva esa fuerza, paso a paso, emoción tras emoción, se convierte en alguien que no necesita probar nada. Porque su presencia ya lo dice todo. Clave 13. Cultivar la autodisciplina. No hay admiración verdadera sin autodisciplina.
Porque en un mundo donde todos quieren resultados sin esfuerzo, donde la mayoría busca atajos y gratificación inmediata, el que se impone estructura, constancia y control, se eleva. La autodisciplina no es solo una virtud estoica. Es una declaración de poder. El estoico no actúa solo cuando tiene ganas. Actúa porque hizo un compromiso con su propósito. Y lo cumple, sin importar el cansancio, el clima o la motivación del día. Autodisciplina es levantarte cuando preferirías quedarte. Es elegir lo que nutre, no solo lo que entretiene. Es trabajar en silencio, mientras otros descansan. No por castigo, sino por visión. Porque sabes lo que quieres construir. Y más importante aún, sabes quién quieres ser. El respeto no nace de grandes palabras, sino de actos repetidos. Silenciosos. Firmes. Diarios. Cuando entrenas tu autodisciplina, no solo cambias tus hábitos. Cambias tu identidad. Te conviertes en alguien confiable, primero para ti. Porque nada es más poderoso que saber que puedes contar contigo. Que harás lo que dijiste, incluso cuando nadie mira. Que no necesitas gritos, presión ni premios, para mantenerte firme. Séneca decía, la verdadera libertad consiste en ser dueño de uno mismo. Y ahí está la clave. El indisciplinado es esclavo de sus impulsos. Come lo que quiere, duerme cuando quiere, procrastina, explota, se dispersa, y luego se frustra. El disciplinado, en cambio, sacrifica el placer inmediato por la satisfacción profunda. Y ese sacrificio consciente, repetido todos los días, lo transforma en una figura de respeto. Ser autodisciplinado no es ser rígido. Es ser comprometido. Es entender que la excelencia no llega de golpe, llega gota a gota. Un día te levantas temprano. Otro día entrenas aunque no tengas ganas. Otro más trabajas sin distracciones. Y, sin darte cuenta, te vuelves alguien diferente. Más enfocado. Más fuerte. Más imparable. La autodisciplina también se nota en los pequeños detalles. En cómo hablas. En cómo ordenas tu espacio. En cómo cumples tus horarios. En cómo cuidas tu cuerpo. Nada de eso requiere talento. Solo requiere decisión. Y constancia. Y eso es lo que convierte al estoico en una presencia que impone. Porque mientras el mundo vive a merced del hoy no quiero, el estoico vive guiado por el hoy me comprometí. Las personas inquebrantables no nacen con un don especial. Se forjan en la repetición. En la incomodidad elegida. En la renuncia al caos. Cada vez que eliges el deber por encima del deseo, te esculpes. Te purificas. Te construyes. Y con cada acto de disciplina, te alejas un paso más del común, y un paso más cerca de la excelencia. La autodisciplina no se ve de inmediato. Pero cuando aparece, se siente. En tu energía. En tu mirada. En tu presencia. Porque quien se domina a sí mismo, ya domina más que muchos. Clave 14. Practicar la gratitud radical. Sí, la gratitud también es estoica. Pero no hablamos de una gratitud superficial, de esas frases prefabricadas que se comparten sin alma. Hablamos de una gratitud radical, profunda, filosa, la que nace de una comprensión directa y sin adornos. No necesitas más para estar completo. Que lo que tienes, aunque no sea perfecto, es suficiente. Que incluso el dolor, incluso la pérdida, incluso el caos, tiene valor. Tiene propósito. Tiene algo que enseñarte. Los estoicos no agradecían solo lo bueno. Agradecían todo. Porque entendían que cada experiencia, placentera o incómoda, era parte de su formación. Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los grandes sabios de la historia, decía, no busques que las cosas ocurran como tú deseas. Desea que ocurran como ocurren, y serás feliz. Esta es la raíz de la gratitud radical, no luchar contra la realidad, sino abrazarla. No pedir que la vida te dé más, sino darte cuenta de todo lo que ya tienes. Agradecer el dolor. Agradecer la crítica. Agradecer la soledad. Suena extremo, hasta que lo pruebas. Porque ahí es donde la vida cambia. Cuando dejas de verte como víctima de lo que te pasa, y comienzas a verte como un estudiante. Como alguien que recoge sabiduría en cada esquina, en cada herida, en cada silencio. La gratitud radical es revolucionaria porque invierte el juego. Mientras otros se quejan, tú agradeces.
Mientras otros esperan a que las cosas mejoren para estar bien, tú estás bien porque entiendes. Porque has dejado de medir tu paz en función de lo externo. Porque has descubierto el secreto: quien agradece profundamente, jamás está vacío. Cuando practicas esta gratitud, tu energía cambia. Tu lenguaje cambia. Tu forma de mirar la vida se vuelve poderosa. Porque ya no esperas a tener lo ideal para valorar lo que hay. Ya no necesitas que la vida sea fácil para estar en paz. Y esa presencia, tranquila, firme, agradecida, impone respeto. Porque quien camina con gratitud, camina con propósito. No se queja. No exige. No compite. Solo avanza, con los ojos bien abiertos y el corazón lleno. Ser estoico no es ser frío. Es ser consciente. Y nada te conecta más con la realidad que el acto diario de agradecer. No solo por lo que tienes, sino por lo que has superado. Por lo que has aprendido. Por seguir aquí, respirando, luchando, despertando. Porque incluso eso es un regalo. Uno que muchos ya no tienen. Y cuando entiendes eso, de verdad, algo en ti se fortalece. Tu sufrimiento se vuelve sabiduría. Tu tristeza se vuelve sensibilidad. Tu historia, con todas sus sombras, se vuelve un faro para otros. Porque una persona que agradece desde el alma, es una persona que ha visto la oscuridad y aún así elige ver la luz. Esa es la verdadera gratitud. No la que sonríe cuando todo está bien, sino la que respira profundo, en medio del caos, y dice, gracias. Porque esto también es parte del camino. Clave 15. Convertir la vida en una obra maestra. La última clave no es una fórmula ni un truco mental. Es un compromiso silencioso. Es la decisión de mirar tu vida como un lienzo en blanco, y a ti como el artista responsable de cada trazo. No importa cuántas manchas ya existan. No importa si antes pintaste con miedo, con rabia o con descuido. A partir de hoy, puedes comenzar a crear algo diferente. Algo digno. Algo que, al final, cuando lo mires completo, puedas decir con orgullo, esto, lo hice yo. Marco Aurelio, el emperador más poderoso de su época y al mismo tiempo uno de los más humildes, escribió una frase que encierra esta filosofía: que cada una de tus acciones, palabras y pensamientos estén marcados por la dignidad de alguien que vive como si su alma fuera sagrada. Porque para el estoico, la vida no se trata solo de sobrevivir. Se trata de vivir con arte, con peso, con presencia, como si cada momento fuese eterno, como si cada gesto fuera una huella en la eternidad. Convertir tu vida en una obra maestra no significa ser perfecto. Significa ser intencional. Significa levantarte por la mañana y preguntarte, ¿cómo quiero vivir hoy? ¿Qué valores voy a honrar? ¿Cómo voy a reaccionar cuando algo me irrite? ¿Cómo voy a hablar cuando tenga la oportunidad de inspirar? Significa dejar de moverte por impulso y empezar a moverte por propósito. Es caminar por el mundo como si cada paso contara. Como si cada mirada, cada palabra, cada silencio, estuviera tallando tu carácter. Porque está. Y lo más impactante es que los demás lo notan. Las personas sienten cuando alguien vive con conciencia, con dirección, con fuerza interior. Esa es la clase de presencia que no necesita gritar, que no necesita demostrar. Porque se siente. Tu vida ya es una historia. Pero solo tú decides si será una historia olvidable, o una historia que inspire a otros a vivir mejor. Cada hábito que adoptas, cada emoción que dominas, cada acto de coraje silencioso que nadie ve, son pinceladas en esa obra. Y cuando haces de tu vida un acto constante de mejora, de profundidad, de autenticidad, te vuelves alguien imposible de ignorar. Este tipo de vida no es fácil. Requiere coraje. Requiere mirar hacia adentro cuando todos miran hacia afuera. Requiere actuar con virtud en un mundo que premia la superficialidad. Pero al final, cuando estés solo contigo mismo, sabrás que valió la pena. Porque nada es más poderoso que la paz de saber que viviste como querías vivir. Que no traicionaste tus principios. Que no te vendiste por migajas de aprobación. Y si llegaste hasta aquí, eso ya dice mucho de ti. No estás buscando entretenimiento barato. Estás buscando transformación, fortaleza, respeto real. Y eso comienza con una decisión. No perfecta, no inmediata, pero sí diaria.
Porque nadie se vuelve inquebrantable por accidente. Se vuelve así, por elección. Elige. Empieza. Y pinta cada día con la dignidad de quien sabe que está creando algo eterno. Porque eso es lo que eres, una obra en construcción. Y tú eres el artista. Ahora ya conoces las 15 claves estoicas que pueden transformarte en una persona inquebrantable y admirada. Pero el conocimiento sin acción es solo información. La verdadera transformación ocurre cuando aplicas, cuando fallas, cuando repites, y cuando, incluso en medio de las caídas, eliges seguir adelante. El mundo necesita más personas que vivan con propósito, que inspiren con el ejemplo, que respiren calma en medio del caos. Tú puedes ser una de ellas. Pero empieza hoy. Empieza ahora. Si este video te movió, compártelo con alguien que lo necesite. Y recuerda, no hay poder más respetado que el dominio de uno mismo. Hasta la próxima, y que vivas con virtud.